Buenos días, sus señorías. Hoy el abuelo Cebolleta viene desatado. Os voy a contar cosas de hace mucho tiempo, de esas que hoy día están olvidadas, de esas que se miran con desprecio por todo lo que hoy hay, como si todo lo que hay hoy fuesen logros y no hubiese nada positivo en lo que fue. Eso es lo que se supone que los abuelos cebolletas cuentan. Aparte de sus logros y sus maravillas, te cuentan cómo aquel mundo tenía cierto sentido y hoy ya no lo tiene. Vamos a ver. Me remonto a antes de morirse el abuelo Franco, allá por el año 73, 74, 72. Realmente la película, no, es más atrás, por lo menos 10 años más atrás. Yo tenía 6, si nací en el 59, asumí la cuenta, y en el 65 fui al colegio. Aquello a mí no me gustó nada, nada, porque hoy día los niños empiezan con las guarderías, empiezan a ver chachas y a ver canguros y a ver cosas casi antes que a mamar. Y cuando llega el momento del colegio, y además tal como está hoy diseñado el colegio, es toda una juerga continua, mis nietos echan de menos a sus compañeros de juegos y a sus profesores, etcétera. Me parece maravilloso. Mi mundo no era así, no fue así. En mi mundo tú estabas tan feliz en tu casa con tus juguetitos y tu vida de infante y de repente te decían, ya tienes 6 años, al cole. Y me metieron en un colegio de pago, porque mi familia se lo pudo permitir, tampoco nada de lujo ni de muerte, pero bueno, un colegio regentado por religiosos, por los famosos padres escolapios, y, y bueno, y en aquella época, años 65, en el colegio no era todo rosas, no era todo juegos, ni era... De hecho, casi no había juegos. Nos enseñaban canciones, sí, que hoy día eh, parecen de chiste, quitando por supuesto las canciones, la obligatoria del Cara al Sol, que yo, ingenuo de mí, aprendí en el cole, creyendo que era simplemente una canción. La letra no tenía ningún sentido para mí, pero... Y en un viaje que hicimos en el coche con mi tío, que era absolutamente rojo, hijo de exiliado de la guerra civil y demás, se me ocurrió, iban cantando aquello de ahora que vamos despacio y tal y cual. Y dije, ay, yo me sé una canción. Y salí con el cara al sol y casi me mata. Y me tiran del coche por la ventana. Yo alucinaba. Pero bueno, había esas canciones. Otras que recuerdo que nos enseñaban a cantar eran las de la tuna. No sé por qué, la canción aquella de con las cintas de mi capa y cosas así, aún me parece que puedo ver a la señorita Maruja que se llamaba enseñándonos las cancioncillas aquellas, que hoy día imagino serían anuladas por machistas, de que los tunos llevaban el nombre de una chica en cada una de las cintas de su capa y las pobres chicas gemían y arrastraban detrás de los tunos. Cuando me la enseñaron, yo no sabía lo que era un tuno, ni por qué llevaba capa, ni cosas de esas, pero bueno, la canción estaba graciosa. El tema es que en aquel sitio, como dirían hoy día, se pegaba. En el colegio no había esa complacencia de, tampoco es que fuera lo de la letra con sangre entra, no, no llegaba a eso, pero la disciplina era disciplina. Y si tú infringías las normas, te llevabas un coscorrón, a veces con cierto protocolo sádico que tú asumías. Eso es lo que hoy día se ha perdido. Vamos a ver. Hay una cosa que es la moraleja de todo lo que os quiero contar. Y es que está muy bien cambiar lo que no funciona, no lo que no funciona, lo que tiene defectos, lo que no ocurran los defectos. Pero muchas veces cuando se establece una norma, la que sea, que tiene efectos negativos, sin embargo, se cumplen
ciertos, no sé cómo decirlo, necesidades sociales o personales. A ver, un ejemplo. Cuando yo era niño, si se moría alguien, había luto, cosa que hoy día está muy mal visto. Había luto, no ya los rigurosos lutos de los años 40, ni que te hacían ir años enteros vestido de negro, y que en llegando a cierta edad, sobre todo las mujeres, se acumulaba, se iba muriendo la gente y se acumulaba luto sobre luto y ya estabas condenado a vestir de negro para toda tu vida. Sin embargo, el luto, el ir de negro, el demostrar a los demás que estás en un periodo de pena, de curación íntima de algún drama familiar, eso en un mundo tal como aquel era, donde toda mujer soltera era, si no presa, sí, digamos, objetivo. Todo estaba, el rollo machista funcionaba y entonces una mujer de luto era una mujer defendida. Nadie se metía con las mujeres de luto, nadie les insinuaba nada y nadie las citaba ni les daba el coñazo. El llevar anillo de matrimonio, lo mismo, cumple una función de decir a mí dejadme, que yo ya estoy pillado, no estoy en el mercado, cosas así, ¿no? Que dices, es que te lo imponía la sociedad, era cierto, es que eso te quitaba libertad, y es cierto, pero tenía una función que hoy día no tiene. Hoy día, si tú antes veías a una chica de pelo largo, sin anillos, guapa y vestida atractivamente, pues y eras un chico que estaba también en edad de merecer, pues ibas y le entrabas. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este y cosas de esas? Pero hoy día no hay diferencia, no hay diferencia. Me parece muy bien que se eliminen los códigos antiguos. Bien, me parece bien. Pero, ¿cómo sabes que no estás entrándole a una recién viuda que no quiere saber nada y que además es una lesbiana radical que no quiere? Si no hay códigos, si no hay estereotipos, todo es difuso, todo es... Y al final todo es caos y muchas veces es casi peor el remedio que la enfermedad. Si la enfermedad era que te obligaban a llevar anillo de matrimonio, vamos a ponerlo, el no llevarlo te enfrenta a la consecuencia de que todo el mundo, si es que eres guapa, guapo y tal, esté detrás de ti y tú acabes hasta las narices de la humanidad. Entonces, lo que resumiendo, para no daros más rollo, lo que os cuento, lo que os quiero contar de aquella época, tenía cosas malas. Por ejemplo, en el cole, como os decía, se pegaba. Tú hacías algo malo y cobrabas. A veces, por ejemplo, me acuerdo en el primero de primaria, que tendríamos pues, 7 años. Cuando traían la leña al colegio, cuya caldera era de leña y carbón, llegaba el camión y descargaba un montón de tablas, de palos, de eso, para encender el carbón. Primero se metían las tablas y los palos y luego se... Bien, pues las tablas, la señorita elegía una con la cual nos iba a pagar. Eso se llamaba la palmeta. Y se llamaba palmeta porque el golpe más así, más habitual de la época era es pon la mano. Y entonces en la palma de la mano, ¡pumba!, te daban con el palo. Nos llevaba la señorita allí a formar enfrente del montón de leña para que viéramos cómo escogía palmeta y cómo para que con la que nos iba a pegar luego si éramos malos. Y nos pegaba, de hecho, no era una amenaza vana. Pero bien, me parece maravilloso que eso se haya erradicado de la educación. Sin embargo, no he visto por ningún lado, todo en la vida tiene una parte buena y una mala, no he visto por ningún lado en la educación que percibo hoy en mis nietos y en esto, el, eh, el componente de redención que tenía el que te cascase. Es decir, yo he hecho algo mal y lo sé. Más aún, antes de hacerlo sabía que si me pillaban cobraba. Bien, me pillan. Pon la mano. ¡Pum! Y aquello era
una inmediatez entre el delito y la sentencia que limpiaba todo. Era como al perro. Si tú al perro le riñes, eso que dicen de la educación de los perros, si le riñes en el momento en el que está orinando en la alfombra, él entenderá que eso no se hace. No, y una vez que pase un ratito, el perro vuelve a estar, no sé cómo decirlo, absuelto de todo pecado, puesto que ya pagó su penitencia con la bronca, y aprende, y aquí no pasa nada. Pues aquella tipo de educación o de disciplina tenía ese componente. No voy a defenderla, por supuesto, es algo que yo padecí y conmigo un montón de gente, todos los que allí íbamos, y que incluso algunas veces era excesiva. Por ejemplo, os voy a contar, a mí una vez estaba yo infringiendo las normas. ¿Mi pecado cuál era? Pues que a mí las matemáticas no me gustaban. Lo de sumar y restar y eso no me gustaban. Entonces, ¿qué hacía? Pues el señor cura que teníamos nos ponía las cuentas y luego llevábamos el cuaderno con las cuentas hechas, las cuentas ya estaban impresas, tú solo tenías que poner los resultados y el señor cura pues te ponía un sello como diciendo esto ya lo he comprobado. Entonces yo como no me gustaban las cuentas, no me gustaba hacer esos ejercicios en casa, no me gustaba, pues ¿qué hacía? Pues cogía las páginas enteras y las rellenaba de números al azar. Como el cura siempre iba con prisas, ni miraba la página y yo encantado de la vida, ni me lo ha mirado. Pero un día el cura se dio cuenta y estaba yo sentado en mi pupitre con mi bolígrafo, a ver que coja uno, que os haga la demo, con mi bolígrafo en la mano. Y cuando llegó él y se quedó mirando, yo dije, ¡buah! Dios mío. Y entonces me tiró una bofetada y yo me puse la mano defensiva. Resultado, se me quedó el bolígrafo clavado en la cara. Y el hombre se vio entonces súper apurado. Corriendo me sacó el botiquín, me curó, no sé qué. Dios mío, Dios mío. Pero así os hacéis una idea. Yo sabía, por supuesto, cuando estaba rellenando así las cosas mal, que me podía llevar una, como me llevé. ¿Qué pasó? Nada. Después de aquello, yo había cometido mi pecado, había recibido mi castigo y a partir de ahí no se me volvió a ocurrir hacer la tontería aquella de los números. Y ya está. Eso es el componente que os digo que hoy día veo que, no que falta. Veo que los niños cuando cometen algún ese se llama a los padres, a las madres, a los psicólogos, al psicólogo del colegio, se habla de la terapia del niño, se pone de todo. Y el niño, una de dos, o no se entera de nada de todos esos movimientos, con lo cual sigue haciendo, cumpliendo ese comportamiento que ocasionó el tema. Por ejemplo, en la clase de mi nieta hay un niño que le pega a todo el mundo y no consiguen, lleva ya 2 años allí en el colegio ese y le sigue pegando a todo el mundo. Que yo sepa, eso, se llama a los padres, se llama a toda la pesca, pero el niño sigue siendo el que es porque es intocable. Al niño no se le puede exigir, ni decir, ni castigar. No lo sé, en mis tiempos esos niños salían bien educaditos y formaditos. Y repito, no estoy defendiendo la violencia, estoy diciendo que falta ese componente de inmediatez y de redención que tenía el castigo físico. Em, ¿Cuánto llevo grabando? Pues no lo sé. Creo que alguno mío no voy a hacerlo muy largo. A lo mejor hago una serie de vídeos sobre esto de la antigüedad antigua. Solo añadir que, bien, que pasé por el colegio y en algunos momentos, pero eso ya es una cuestión personal mía, no era un problema del colegio. En mi vida faltaron modelos masculinos. Nunca tuve un padre que se pusiese conmigo a hacer los deberes, nunca nadie me explicó nada en casa, más allá de lo que yo era capaz de captar en el cole y cosas por el estilo. Entonces yo en el cole no lo pasé bien por esa cuestión de que les... También tenía yo algunos peculiaridades que te hacen entrar en la parte esa de presa dentro de los gremios de colegios. Que yo era gafotas, llevaba unas gafas de culo de vaso y tenía un problema en los pies que me hacía correr muy poquito.
Y eso, pues claro, tiene sus consecuencias. Pero ahí, y creo que se exagera el tema del bullying, ahí eso también lo asumes. Es decir, yo soy así, es parte de mí y voy a encontrar esto y aprendes a defenderte, aprendes a buscar artimañas. Y el que la vida sea dura en ese ecosistema de niños te genera capacidades que, que de otra manera no salen a flote. Si os parece, en próximos vídeos os hablaré de eso, de cómo me defendía yo de esa presión de los colegas y, y no sé qué más os quería contar hoy. Pero bueno, lo dejo aquí. Perdonad la paliza, sed buenos, disfrutad este mundo que ahora tenemos, que tan suave nos hace la vida y que no sé si eso permite que nuestras durezas interiores se endurezcan como deben, no lo sé. Pero bueno, disfrutad la vida, que para eso estamos aquí.